Dios le bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a tu programa Libertadoras de Generaciones. Hoy estaré hablando de la importancia de hablar y orar en lenguas. Juan el Bautista, antes de que Jesús sea bautizado, él anunció y dijo: viene uno detrás de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Antes de hablar de la importancia de hablar en lenguas, quiero hablarte del ser bautizados. Es muy importante que en nuestra vida nosotros seamos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Ser bautizados significa estar sumergidos, y cuando estamos sumergidos es en el poder de lo sobrenatural de Dios. En la Escritura podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, Jesús va anunciando de que el Espíritu Santo iba a venir y los iba a llenar de poder. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser llenos del poder sobrenatural de Dios. Muchas veces cuando se habla del ser bautizados, pensamos que solamente es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una señal que vamos a estar hablando ahora, importantísima en nuestra vida. Pero cuando habla de que vamos a ser bautizados, habla de que el poder de Dios vendrá sobre nosotros para comenzar a hacer cosas que nunca habíamos hecho y que humanamente jamás las podríamos lograr si no es por el poder sobrenatural de Dios. La iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. No tenemos que vivir un evangelio sin señales, un evangelio simplemente de palabras. El apóstol Pablo dijo: yo vengo a ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser bautizada, sumergida en el poder de Dios. Que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros para que nos lleve a lo sobrenatural y comencemos a ver y a realizar cosas que nosotros nunca habíamos hecho. Jesús dijo: vosotros haréis cosas mayores de las que yo hago. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando el Espíritu Santo vino en la iglesia de Hechos, los discípulos comenzaron a moverse en el poder sobrenatural. Nosotros, como iglesia del Señor, tiene que haber poder en nuestra vida. No solamente tiene que haber palabras, no solamente tiene que haber buenas predicaciones, tiene que haber señales, prodigios y milagros a través de nuestra vida, porque eso evidencia de que fuimos bautizados por el poder de Dios. Cuando el poder de Dios nos bautiza, vamos a alcanzar cosas inalcanzables. Ahí es donde las señales nos seguirán, donde los enfermos serán sanos, donde los demonios saldrán, donde resucitarán muertos. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Hoy tenemos muchos predicadores, muy buena palabra, mucha sabiduría, mucho estudio, pero necesitamos ver el poder de Dios manifestado, que el poder del Espíritu Santo sea manifestado notablemente en medio de nuestra vida, porque para eso nosotros somos la iglesia de Cristo, para mostrar el poder, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia. El poder de Dios tiene que ser en nosotros. Tenemos que ser bautizados de poder, no solamente bautizados de inteligencia humana, de sabiduría humana, de teología humana. Tenemos que ser bautizados por el poder del Espíritu Santo para que la gracia y el poder de Dios sea transmitido y demostrado a esta generación y se levante una generación llena del poder de Dios. Así que no te conformes solamente con ir a la iglesia, con hablar en lenguas, con dar una oración, con estar bendecido. No. Pídele al Espíritu Santo que Él te bautice. Si no has sido bautizado por Dios, enciérrate, haz ayuno, busca al Espíritu Santo para que Él te bautice, para que no solamente haya palabras, sino que haya poder de Dios en medio de tu vida para vencer al diablo, para vencer los obstáculos y para levantarte como testimonio vivo de la gloria de Dios en medio de tu vida. Recuerda, nosotros no somos normales.
normales, somos anormales, porque hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros y es el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo lo que es el bautismo, quiero leer en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice así: seguid el amor y procurad que los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el versículo 4 dice: y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Acá hay varios puntos que quiero mencionar. ¿Por qué es tan importante el hablar en lenguas? Muchas veces solo se nos ha enseñado o tenemos el concepto de que debemos hablar en nuestra lengua natal, el orar en nuestra lengua, y está bien, porque toda oración Dios la escucha, toda oración tiene poder. Y tenemos que aprender lo que dice también en otra parte de la Escritura, que dice orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no solamente significa orar en lenguas. Orar en el Espíritu, tú puedes orar en tu lengua, puedes orar en tu lengua natal, pero sientes que Dios te está llevando a orar, a interceder por algo específico, sientes un poder sobrenatural, sientes una fuerza. Dios te guía para romper, para quebrantar, para desatar, para atar. Entonces, aunque hables en tu propia lengua, pero hay momentos que el Espíritu Santo toma nuestra oración, aunque la hablemos en nuestra lengua natal, pero el Espíritu Santo comienza a llevarnos a niveles de oración, aunque sea en español, en chino, en japonés, en la lengua que hables, pero sientes que estás metido orando en el Espíritu. No siempre que se hable en nuestra lengua natal no quiere decir que no oramos en el Espíritu. Sí, tenemos que saber identificar. Eso es orar en el Espíritu. Hay un factor que Dios te lleva, que Dios te guía, que Dios te direcciona. Si estás orando por una campaña, si estás orando por tu familia, comienzas a orar, pero de repente sientes una fuerza que nace de ti, sientes que Dios te está guiando a hacer cosas, te muestra. Eso es orar en el Espíritu. Pero el hablar en lenguas es hablar, obviamente, en el Espíritu de Dios, literalmente. En Romanos capítulo 8 vemos que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Él lleva nuestra oración delante del Señor conforme a su voluntad. Cuando hablamos en lenguas no entendemos lo que decimos por un momento, y ahora voy a explicar en eso. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 que el que habla en lengua, número 1, habla con Dios. Es decir, es un lenguaje que no entendemos nosotros, es un lenguaje que no entiende la gente ni entienden los demonios. Por eso cuando nosotros hablamos en lenguas, es el Espíritu Santo tomando nuestra oración y llevándola directamente delante del trono de Dios. Oramos y no sabemos, pero hay un momento en el que el Espíritu Santo comienza a traer revelación. Dice que el que ora en lenguas ora misterios, pero esos misterios comienzan a ser revelados. ¿Misterios para quién? Para los que no lo comprenden, incluso para nosotros. Pero hay momentos, yo puedo decirles experiencias también, que cuando uno está orando en lenguas no entiende, ora, intercede. El Espíritu Santo toma nuestra oración para llevarla delante del Padre, pero hay momentos donde Él comienza a traer revelación de lo que estamos orando. Hay momentos que uno puede comprender lo que está orando. Hay momentos donde uno comienza a entender lo que está orando. Esos secretos comienzan a ser manifestados. La Escritura dice que Dios tiene tesoros escondidos, y esos tesoros escondidos nos son revelados por medio de la oración en lenguas. Yo te animo a que ores en lenguas. ¿Por
porque el que ora en lenguas habla con Dios. Muchas veces se nos enseñó a que hay que orar en la mente, que hay que orar despacito. No, cuando tú ores, ora que se te escuche. Para orar hay que tener fuerza, para orar hay que hacerlo violentamente en el espíritu, para orar hay que levantar la oración. Tu oración tiene que ser oída, porque cuando tu oración es oída, algo sucede en el mundo espiritual. Gloria a Dios, qué tremendo es eso, porque trae incremento. Comenzamos a tener un mayor discernimiento. Dice Pablo, número 3, que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Edificar significa incrementar. Edificar significa que tú vas levantando hacia arriba, vas construyendo, vas ensanchando, vas teniendo altura. Y dice que nosotros nos edificamos. Cuando tú oras en lenguas, te fortaleces, te edificas. Donde hay debilidades, donde el diablo viene con tentaciones, tú oras en lenguas y eso, tu oración no te dejará que caigas en la tentación. Tu oración te librará del lazo del cazador. Tu oración comienza a edificarte. Pero vamos a seguir hablando en el siguiente bloque del poder de orar en lenguas, la necesidad de orar en lenguas, porque el orar en lenguas desatará poder sobre tu vida. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema el poder de hablar en lenguas. Es importantísimo hablar en lenguas, ser bautizados en el poder del Espíritu Santo, pero sobre todo poder hablar en lenguas, porque como decía en el bloque anterior, cuando hablamos en lenguas, número 1, hablamos directamente con Dios. Tenemos una comunicación directa. Número 2, nos edificamos a nosotros mismos y comenzamos a crecer, a madurar. Número 3, también comenzamos a tener, los misterios nos son revelados, comienza a haber revelación en nuestra vida. Pero quiero terminar con este punto. Cuando oramos en lenguas, es la única oración que el diablo no puede detener. Y alguien me puede decir, pero pastora, entonces si yo hablo en lengua natural, ¿el diablo puede detener mi oración? Claro, él va a luchar por detener nuestra oración. Vámonos al libro de Daniel capítulo 10, cuando Daniel habla y dice que el príncipe de Persia estaba allí y que él oró y ayunó por espacio de 2 semanas. Dios lo había oído desde el primer día, porque Dios no es sordo, Dios siempre nos oye, pero no había venido la respuesta. ¿Por qué? Porque había una batalla, y esto tenemos que tener claro, que hay batallas en el mundo espiritual. Querramos o no, vivimos en una guerra continua. Las tinieblas y el reino de los cielos están en guerra continua. El diablo fue ya rendido, el diablo fue derrotado, vencido por nuestro Señor Jesucristo, pero hasta que Cristo venga, el diablo va a seguir guerra continua para detener el reino, aunque sabe que no lo puede detener, pero para sacarnos del propósito y etcétera. Pero tenemos que entender que cuando nosotros hablamos en lenguas, entonces hay principados. Es más, Pablo dijo que hay 3 cielos, que él estuvo en el tercer cielo. Y recordemos que hay 3 cielos: el cielo natural, el azul que vemos; el segundo cielo donde están los astros; y el tercer cielo es donde está el Señor. Y dice que en el primer cielo están las huestes de maldad, los gobernadores en las regiones celestes. Entonces, para que podamos entender en este ámbito de intercesión, de guerra espiritual, los demonios, hay demonios que están en el primer cielo. ¿Para qué? Para
detener, obstaculizar, retrasar nuestra oración. Va a haber una batalla. Por eso muchas veces cuando uno ora dice: yo siento los cielos cerrados, siento que mi oración golpea el techo, siento que mi oración no llega, no sube. ¿Cuánta gente se ha sentido así, que pareciera que la oración no sube? ¿Pero por qué? Porque están las huestes espirituales de maldad gobernando en las regiones celestes para detenernos, para traer atmósfera de confusión, para hacernos creer que Dios no nos escucha, para que nosotros nos rindamos y dejemos de orar. Pero ahí es más que nunca nosotros tenemos que orar, doblar nuestras rodillas. Cuando dice la Escritura en Lucas capítulo 22, versículo 39, que Jesús en el Getsemaní dice que en el momento más difícil en el cual estaba viviendo él, que ya iba a ir para la cruz, donde iba a ser entregado por Judas, la traición, la soledad, etc., dice que Jesús se arrodilló y oró a su Padre Celestial. Y cuanto más era la agonía, más fuerte era la oración. Yo quiero decirte que cuanto más haya guerra en tu vida, donde más te sientas peor, donde sientas la batalla, donde sientas que no puedes, tienes que orar más. Tu oración nunca tiene que estar por debajo de tu batalla, de tu guerra. Tu oración tiene que estar por encima. Si es grande la guerra, más grande tiene que ser tu oración. Dobla tus rodillas, porque una de las cosas que en este tiempo se ha dejado es dejar de orar de rodillas. Oramos en pie. Dios escucha nuestra oración, aunque nos trepemos del techo, Dios la va a escuchar. Pero hay un poder cuando nosotros doblamos nuestras rodillas. El mismo Jesús dice que dobló sus rodillas, se arrodilló delante del Señor y oró. Entonces tenemos que doblar nuestras rodillas, orar al Señor, permanecer allí, porque Dios nos dará la victoria. Y cuando hablamos en lenguas, como dije, es la oración, la única oración que el diablo no puede retener, refrenar ni traer confusión, porque oramos bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Oramos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú oras en lenguas, la oración, para que me entiendas, sube directamente hacia el trono de Dios. Aunque el diablo, las huestes de maldad quieran retener esa oración, no pueden, porque no la entienden, no la comprenden, porque es un lenguaje del reino de Dios. Gloria a Dios. Hay que hablar en lenguas. Cuando tú oras en tu lenguaje natal, en español, cuando tú oras, entonces hay impedimento. Cuando tú oras, como en el libro de Daniel, Daniel había orado el primer día. ¿Cuándo vino la respuesta? A los 21 días, porque él dijo: el príncipe de Persia se había opuesto, se había levantado, se había enfrentado. Entonces el diablo nunca va a querer que nuestra oración pueda subir, que nuestra oración llegue al trono de Dios. Va a soltar la duda, va a decir, va a hacerte creer que Dios no te escucha, va a hacerte creer que Dios no toma esa oración. No es lo que tú sientas, sino lo que tú estás creyendo. Entonces tienes que orar. Más grande es la batalla, más grande debe ser tu oración. Cuanto más grande sea la lucha, más grande será la ayuda del cielo que vendrá a ti. Dice en Daniel que vino el príncipe de Persia, pero que el ángel de Jehová vino para batallar y ayudar a Daniel. Cada vez que vencemos en oración a un principado, vendrá otro más grande. Como en Daniel, se fue el de Persia, pero al tiempo vino el de Grecia. Cada vez que nosotros peleemos en oración, habrá un principado, saldrá y vendrán otros. Pero eso quiere decir que nosotros estaremos en otros niveles de oración. Eso quiere decir que hemos crecido. Eso quiere decir que Dios nos ha llenado de un poder, de una autoridad. Gloria a Dios. Cuando tú veas y digas: no, es que esta batalla es más grande, parece que todo me viene junto, no te angusties. Dobla tus rodillas, ora en el Espíritu Santo, ora en lenguas, porque eso quiere decir que has crecido, eso quiere decir que has vencido, eso quiere decir que estás preparado, gloria a Dios, para cosas mayores. Y que cuando tú estás preparado para cosas mayores, nada
ni nadie te va a poder detener. Entonces, cuando oramos en lengua, punto número 4, es la oración que es la única oración que el diablo no puede retener, ni retrasar, ni tardar. Es la oración que va directamente al trono de Dios. Por eso hay que hablar en lenguas. En las iglesias a veces, últimamente, no se habla en lenguas. Si no se habla en lenguas, no viene la revelación. Si no se habla en lenguas, no viene esa comunión espiritual. Es más, cuando uno habla en lenguas, el Espíritu Santo a veces te lleva a profetizar. Como dice el apóstol Pablo, no es el tema que hoy voy a tocar, pero él dice: más prefiero que profeticen, que hablen, que se digan, porque cuando uno profetiza está hablando lo que Dios está hablando. Entonces es muy importante que nosotros hablemos en lengua. En la iglesia, qué poder más extraordinario. Si uno habla en lenguas y el Espíritu Santo toma esa oración y nos llena de poder, de revelación, cuánto más cuando el cuerpo de Cristo ora en lenguas, cuando todo un pueblo comienza a orar en lenguas. Wow, es un poder tan extraordinario que no hay diablo que se pueda resistir. Así que te animo que hables en lenguas. En la iglesia, en los pastores hablemos en lengua, los líderes hablemos en lengua, en las células hablemos en lengua. En momentos que tengamos momentos de oración, doblemos nuestras rodillas y busquemos al Señor y hablemos en lenguas, porque nos edifica, nos hace crecer y nos lleva a otros niveles de oración y a otras dimensiones más grandes que Dios preparó para nosotros. Cuando hablamos en lengua, las atmósferas van a cambiar, porque la atmósfera que hay en nosotros, la atmósfera que se mueve, que es la atmósfera del Espíritu Santo, se manifiesta cuando nosotros comenzamos a orar. Y son esas unciones que se comienzan a juntar en el mundo espiritual, y es una potencia tan grande que no hay infierno que la pueda detener. Por eso la iglesia es poderosa cuando ora. La iglesia es poderosa cuando une su oración, cuando eleva su oración, pero cuánto más cuando la iglesia ora en lenguas. ¿Hace cuánto que no hablas en lenguas? Muchas veces me encontré con gente que dice: profeta, yo oraba en lenguas, pero dejé de orar y no sé nuevamente volver a orar en lenguas. ¿Qué hago en ese caso? Pastora, quiero decirte, vuelve a encerrarte con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, vuelve a bautizarme. Espíritu Santo, renueva mis lenguas. Espíritu Santo, dame el idioma celestial, y no te muevas de ahí hasta que el poder del Espíritu Santo caiga sobre ti y venga la señal del hablar en lenguas, el idioma que el diablo no puede detener. Oh, yo amo el hablar en lenguas. Me encanta estar hablando en lenguas cuando estoy en casa. Cuando tú oras en lenguas, vendrá el cántico espiritual. Hoy en las iglesias mayormente uno no canta cánticos espirituales en lenguas, cantamos el coro que sabemos, la canción, y sí le damos adoración al Señor. Pero cuando tú oras en lengua, entonces tu espíritu está preparado, y es ahí donde comienzan a nacer cánticos espirituales, como habla el apóstol Pablo, cánticos del Espíritu. Oh, yo no sé qué estoy cantando, pero comienza a brotar en mí una adoración, un cántico nuevo, algo que no estaba en mi mente, pero que estaba en los cielos. Aleluya. Yo recuerdo que cuando las veces que venimos a orar en la intercesión, hemos tenido momentos solamente de adoración y comenzamos a hablar en lenguas, y cuando comenzamos a hablar en lenguas, el Espíritu Santo comenzó a activar la adoración y comenzamos a levantar cánticos espirituales, uno por un lado, el otro por el otro. Oh, pero esos cánticos atraen la presencia, la gloria de Dios. Cuando hablamos en lenguas, los ángeles se moverán a nuestro favor. Cuando hablamos en lenguas, la atmósfera se moverá favorablemente a nosotros.
Dios y todo lo que no es de Dios tendrá que retroceder. El diablo no le tiene miedo a una persona que sepa predicar, que se sepa la Biblia de tapa a tapa, que se la haya leído 90,000 veces. El diablo no le tiene miedo porque nosotros cantemos o porque seamos ministros o líderes. El diablo lo que le tiene miedo es a un hombre y a una mujer que dobla sus rodillas delante de Dios. Alguien dijo que para permanecer en pie delante del diablo, uno tiene que haber permanecido en pie antes en la permanecer de rodillas antes en la presencia de Dios. Para estar en pie delante de tus enemigos, tienes que permanecer antes de rodillas delante de la presencia de Dios. Nuestra oración es la conexión con el poder de Dios. Nuestra oración es la que nos hará crecer y nos dará autoridad en el mundo espiritual para deshacer, para atar, para romper y para edificar. Así que espero haberte bendecido. Habla en lenguas todo el tiempo. Sientas o no sientas, no importa. Habla en lenguas porque el Espíritu Santo traerá un renuevo grande sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones. Bendiciones.